Hola, vamos a limpiar, digamos, y preparar todo lo que sería esta parte lateral en la que vemos toda la tubería del radiador, bote de expansión, termostato. Bien, todo esto ahora lo vamos a limpiar. Como ya me llegó material, lo vamos a posicionar también. Vale, lo primero que vamos a hacer es quitar el cupolino para que no nos moleste, con lo cual lo vamos a quitar. Esperemos que el pedazo soporte de la resina no se caiga, no se ha caído, lo quitamos. Esto ya aprovecharemos más adelante porque también limpiaremos con la instalación eléctrica, esto desaparecerá y cambiaremos la araña también, que estoy esperando que me llegue. Vale, bueno, pues entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos un radiador, vamos a abrir esto un poco más. Vale, tenemos un radiador de agua. Sí, Ronnie, sí, de agua, es de agua. Vale, que esto también más adelante vamos a hacer nuevo en aluminio, que probablemente nos lo haga Rechi Radiators en Italia, haciendo que esto sea más bajo, aquí, más bajo, ¿vale? Más estrecho para que entre la carrocería y tal. Esta es la razón por la que también vamos a limpiar toda esta parte de aquí, porque como veis, el tapón de llenado del radiador no está al ras como normalmente están los radiadores. Esto es debido a que por el diseño de la moto, que tendría la carrocería aquí, probablemente este tapón esté por encima del carenado para que sea accesible el llenado. Bueno, esto a nosotros no nos interesa, todo esto va a ir fuera, como también este pedazo de termostato que tiene, que ahora os voy a enseñar lo que vamos a poner. Como veis, evidentemente, como en los buenos programas de cocina, ya hemos adelantado, por ejemplo, este ya lo hemos quitado. Además me he encontrado con un tubo que en la vida había visto yo un tubo así de esta manera, que digamos se supone que es flexible, pero la madre que lo parió lo duro que está. Vamos a cambiar todos los tubos del circuito del agua por tubos de silicona que estoy esperando que me lleguen, que ya los montaremos y los haremos a medida, y además montaremos también tubo en aluminio para que no sea todo de goma, que sea rígido donde tiene que ser rígido, y además el tubo de aluminio es refrigerante, o sea, porque claro, pierde calor. Vale, entonces vamos a operar. Vamos a empezar por el asqueroso bote este que tenemos aquí. Este bote de expansión así, que bueno, no está mal, pero no es lo que busco tampoco para una terminación bien de la moto y una moto de carrera. Una moto de carrera no tiene por qué ser una guarrería, una moto de carreras la puedes hacer perfectamente bien, como si fuera para concurso, no pasa nada. Muchos clientes míos se asustan, ¿no? Ver la moto terminada, joder, no voy a correr con esto, como se rompa, te diga, bueno, pues si se rompe las reglas, con otra y ya está. Vale, esto en teoría además es un bote de estos de mezcla, de mezcla. Aquí en teoría es para que vaya, es el bote de expansión del radiador, que va hasta aquí, y a su vez lo han aprovechado para meter todos los desagües, digamos, de gasolina, tanto del carburador, que deben ser estos dos de aquí, como el del respiradero del depósito ahí arriba. Cuando se va la gasolina, pues que salga aquí, que normalmente en serie, bueno, esto va a la caja del aire y el de gasolina va a la calle, y ya está. Bueno, quitamos todo, os recuerdo que lo hago con una sola mano, o sea que parece ser que un poquito de agua así salió. Bueno, pues ya está, ya tenemos fuera, ya empezamos a ver motor, bien. Vale, vamos a ir con la parte de arriba. No, primero vamos a quitar todas estas abrazaderas que están del circuito de lo que es el termostato, ¿de acuerdo? Y que, bueno, aquí tenemos el circuito que incluye también un fusible, que está muy bien, y todo el conector. Veo aquí también, ¿ves? Que aquí está la sonda de temperatura, es decir, la que esta indica la temperatura en el cuadro, que en este caso, ¿veis? Ahí está. Es un coso que también desaparecerá, porque vamos a poner algo más elegante, más guay, y menos peso y menos grande que esto. Entonces, todo esto hay que desconectarlo, y estos dos cablecillos son los que realmente dan la señal. El termostato supongo que sabréis cómo funciona. Este es el sensor, digamos, el que hace que gire el ventilador, que está aquí detrás escondido. Es decir, cuando llega un momento de temperatura, esto está calibrado para que cierre, entonces cierra el circuito y entonces activa el motor del ventilador. Esta es la función de esto. Bueno, vamos a ir quitando cosas, a ver si soy capaz, ¿de acuerdo? 1, 2, vamos a ver si la brida, de momento es todo muy artesanal. Supongo que un día tendremos un equipo de grabación del copón. Entonces vamos a soltar este. Ahora es cuando... ¡No, ese cable no! Me falta solamente soltar este. Bueno, así que vamos a hacer unos minutos musicales y ahora vuelvo. Ya estamos aquí. Bueno, pues nada, ya hemos quitado el cable de la sonda de temperatura. Está todo suelto, con lo cual me puedo llevar todo. Evidentemente, como repito, siempre hacemos como en los programas de cocina buenos, ya tenemos cosas avanzadas. Por ejemplo, esto me ha costado un montón sacarlo porque estaba petrificado, ¿de acuerdo? Entonces sacamos todo el zurullo este, que es tapón, conducto, y curiosamente
no sale líquido, vale, y no sale líquido porque evidentemente lo he vaciado antes por el tornillo de la purga, vale, muy importante. Este en concreto llevaba hasta las trancas de anticongelante. Normalmente en carreras no se pone anticongelante porque además lo prohíbe el reglamento, porque el anticongelante es tremendamente, como dicen, resbaloso, o sea, que resbala. Como se te caiga el anticongelante en la pista, las hostias que provoca son la bomba, vale, pues aquí está. Y entonces os voy a enseñar las cosas que tendríamos que aplicar aquí, ¿vale? Que, bueno, ya os enseñé el otro día todo el material que llevo. Este será el nuevo bote de expansión, que es bastante más elegante, ¿eh? Es bastante más elegante. Y esto probablemente, no sé si lo pondremos aquí. Para eso tengo que montar la carrocería y saber dónde va el radiador, porque también podemos hacerlo un poco por aquí. No sé, tengo que ver el hueco, pero vamos, me gusta mucho este bote más que este bote, porque tampoco necesito una bañera, ¿vale? Porque por la gasolina probablemente metamos otro pequeñito. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Pues mira, por aquí. La sonda de la temperatura, que es este pequeño relojito, ¿ves? Que sepáis que hoy en Madrid hace 22 grados. Bien, la sonda, ¿cómo funciona esto? Es un relojito muy sencillote. Tiene, esto es realmente la sonda, ¿ves? Cuando yo toque, en teoría debería subir hasta los 36, ¿eh? Porque si no estaría muerto, o sea, 25 ya estaría en el más allá. Es más, ya llevaría bastante tiempo muerto y tal. Bueno, pues ves que va subiendo, ¿vale? Esto lo vamos a colocar en el cuadro nuevo, arriba. Y este sensor, que además no hay que manipularlo ni nada, porque entonces se estropea todo, lo pondremos, no hace falta más que colocarlo en algún sitio que toque. O sea, con que tocara, por ejemplo, el radiador aquí, yo ya sé la temperatura a la que sale del radiador el agua, y entonces me preocupo o no me preocupo. Que normalmente las temperaturas de funcionamiento refrigerados por agua, te tiene que marcar en temperatura de agua sobre los 90 grados, 85, 80, 90, ¿eh? Ya sabéis que cuando pasa de 90, entonces vas perdiendo potencia. Vale, ¿qué más? Bueno, entonces llegamos aquí y entonces mirad qué diferencia de todo este zurullo que hay aquí con esta pequeña cosita. Es para colocar este sensor, que es muy parecido a este, que este en concreto es de una KTM, son de las KTM 4,5, o sea que vamos de sobra, vamos bien, es muy parecido a esto, o sea, no hay problema. Podrías ponerlo incluso en la instalación de una moto gorda, o sea, todo funciona igual, lo único que tienes que ver son los diámetros que hay aquí, que en este caso son 22, todo va a 22, o sea que perfecto. Vale, pues esto ya lo tenemos, estos son de las cositas que vino, que ya lo montaríamos. Este, por ejemplo, iría aquí, ya no sé cómo iba esto, vale, pues esto iría aquí. Fijaros cuánto espacio, que limpio queda, y mucho mejor. Bien, esto ya lo iremos más adelante, estos son cosas que tenemos que dejar aquí, para ver cómo va cada cosa. Vale, ¿y qué más? No sé, a ver, creo que no hay nada más. Está el termómetro, el termostato y chimpún, y ya está. Así que, bueno, pues ya está todo posicionado. Creo que ha quedado bastante más limpio. Y seguimos con más cosas. Ahora continuaremos con la araña, pero eso será en otro momento porque me tengo que hacer la ensalada. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.